Esta cuenta he estado estudiándolo mucho. Nosotros estuvimos en un curso, hasta el compañerito Luis, estuvimos ahí. Y hubo muchas cosas que me hicieron cambiar. Había muchas cosas que yo no entendía y que ellos me sacaron de duda. Por 20, por 25 años tenía esa duda. Y hasta que por fin vine a encontrar esa respuesta. Bueno, bienvenido compañero René. Wally, Shinemi. Pues vamos a iniciar, compañeritos. Tlazokamati Temastiani. Tlapayawal, Tinoknitzin. Bien, pues vamos a iniciar, compañeros. Les decía yo, por lo general, siempre, al terminar de leer un tonal, se termina de quemar la vela. Está calculado. El día de hoy nos va a acompañar nuestro abuelo Masatsi. Venadito, el abuelo Fuego, que les acabo de presentar. El abuelo Aire, que aspirará este perfume. Y la hermanita Agua, la abuelita Agua. También les tengo con ustedes aquí los 4 elementos en estos, de color y coyote. Vamos a iniciar con la lectura de un tonal, ¿sí? Ustedes me van a poder ayudar y bueno, también afortunadamente nos ofrendaron un hermanito es de cero. Y fíjense lo curioso, les decía yo que estoy analizando la cuenta continua de Alfonso Caso y no me acuerdo su otro apellido, con Nicholson, algo así. Hice mi cuenta. Por unas horas sigo siendo Ocelot. Por unas horas. Entonces, en la otra cuenta soy 9 Ocelot. Y en la cuenta del maestro Mesa soy 1 Ocelot. En la misma trecena. No, perdón, la trecena no. La trecena de Miquistli. Ahora entiendo muy bien, porque les digo que he estado analizando muchas cosas. En la trecena de Miquistli y en el número 9. En el número 9 precisamente es el número nahuálico que le llamo, que te conectas con el Mictlán. Ahora entiendo que a mí se me facilita un poco conectarme con los abuelos. Eso tiene todo un sentido, la muerte. Me resistí yo a aceptar los ciclos, que termina un ciclo y quiero seguir en eso y no es así. Y ahora entiendo bien que cuando termina un ciclo, pues debemos de aceptarlo tal cual. Entonces, y analizando esta cuenta continua con la cuenta maya, son las mismas cosas. Esto nos lo puede confirmar el hermanito Luis. Algo entiendo de que él trabajaba un poco con la cuenta maya. También tiene casi similar a lo que manejan la cuenta continua de los hermanitos de Caltona. Entonces, me siento súper identificado con el Ocelot, que les decía por unas horas iba a ser Cuautli. Y Cuautli también es un tonal hermosísimo. Bueno, algo que nos quieran compartir ustedes antes de iniciar la clase. Acuérdense que hubo ejercicios. Hay ejercicios que nos toca realizar. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien hizo los ejercicios que nos quisiera comentar? Acuérdense, son 5 ejercicios. Este diciembre vamos a estar con esos ejercicios. En enero iniciaríamos con uno más, un ejercicio más. De ahí va a ser por mes. Estos son los básicos, los 5 básicos. El otro ejercicio, y bueno, se los voy adelantando para que se vayan preparando. El otro ejercicio sí vamos a necesitar una herramienta mucho más interesante. Yo sé que ustedes podrán encontrar, ¿sí? Podrán encontrar ustedes en el camino. ¿Cuál es? Precisamente es esto, la flor.
vamos a trabajar la flor, pero va a ser un grano, una semilla de flor. Sembrarlo y cuidarlo que crezca, pero vamos a encarnar la flor. ¿Cómo lo vamos a encarnar? Que yo estoy en ese ejercicio, lo estoy haciendo para 3 veces con los abuelos. Agarras un granito, lo entierras y lo riegas y lo cuidas, porque ese eres tú. Ese representa tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, esa flor. Puede ser esto, que lo recomendable, dicen los abuelos, es esto. Pero si no se puede, un girasol, otra flor, pero que sea un granito. Entonces, lo entierras y lo empiezas a regar para que empiece a crecer. Y ese eres tú. Entonces, tú vas regando la plantita, pero tú también vas consiguiendo información, leyendo. Ahí en las redes podemos encontrar un sinfín de información, de libros. Pero hay que tener cuidado también qué libros leemos. Ese sería el otro ejercicio que les explicaría en su momento, pero para que se vayan preparando ustedes, también vayan buscando los libros que ustedes necesitan, que necesitan alimentar. Bueno, no sé, algo que nos quieran compartir, compañeritos. ¿No? Bienvenidos, compañeras, compañeros, los que acaban de llegar. Vamos a leer el día de hoy un tonal muy interesante de la compañera Malintzin. Es una compañera ficticia, les llamo yo. La fecha de nacimiento sí existe de una persona que muy recientemente precisamente cumplió 52 años. Se le hizo su atado de años. Sí, es una compañera, muy recientemente. Pues bueno, vamos a hacer la lectura del tonal haciendo la pequeña ceremonia. Ya tenemos nuestro abuelito. Por ahí si tienen ustedes alguna velita, que quieran ustedes utilizarlo, por favor, préndanlo para intencionar. Que el abuelo nos ilumine el camino, el pensamiento, el sentimiento, y así podamos trabajar este espacio, este trabajo del día de hoy. ¿Sí? Nos acompaña nuestro abuelito Mazat Venado, que será quien nos ayude con el pensamiento rápido, la agilidad de mente, la agilidad de palabra, y podamos llegar al corazón del que vamos a leer su tonal. Que el perfume de esta flor perfume el ambiente de nuestro abuelo aire. Que nuestro abuelo coyote nos dé esa sabiduría y ese arte. Que nuestro abuelo de color nos dé esa sabiduría y esa armonía con la noche y el día. Pues bien, con el permiso de sus rostros, de sus corazones, de su mente, de su espíritu, de su tonal y de su nahual, vamos a trabajar precisamente el tonal de Malintzin, Tecolapa, Tlalmolonteco. El nombre, les repito, no existe, pero la fecha sí, le cambiamos por respeto a la compañera. Bueno, ella nació el 13 de septiembre del año de 1970 a las 12:45. Su año es 10 conejo. Cumplió un ciclo de 52 años la compañera.
¿sí? Lo cumplió el 13 de septiembre, pero muy recientemente le hicimos su ceremonia de atado de años. Un conejo, les decía yo, simboliza la fertilidad con todos los sentidos. Fertilidad en el oído, la boca, en los ojos, en la nariz, en las manos. Pero hay un sexto y un séptimo sentido, que ayer en la clase lo veíamos. El sexto sentido es la intuición, la percepción, lo que podemos percibir y que no lo podemos sentir con el corazón, con el hígado, con el estómago. Bueno, tiene mucha fertilidad en ideas. Lo que necesita es ordenar todas esas ideas. Entonces, esta persona Malintzin, necesita ordenar esas ideas. Es muy fértil, espiritual, emocional, físicamente, en el trabajo. Es una persona provisora y productiva. Auguria éxito si está bien equilibrado. Pero también son personas que a veces se vuelven muy nerviosas, sufren de ansiedad, porque ese es el conejito, se desespera, ¿no? Sufren de ansiedad. Entonces, uno de los trabajos que debe de hacer por su año, que es conejo, pues bueno, necesita precisamente trabajar con esa armonía en lo espiritual y en lo material. Y Matlactli representa las manos. ¿Se acuerdan ahí de los números que veíamos? Y de igual manera que a los demás les envié los numerales. El 10 representa las manos de Matlactli, los 10 que podemos con las manos crear. Podemos crear arte por su numeral, el número Es que 10. no se oye. Nada. Bien. Entonces, el trabajo que nos toca hacer nosotros es desarrollar esta creatividad. Para la compañera se le dice eso. Bueno, también este conejito representa ese conejito que está en la luna, ¿no? Que Quetzalcóatl lo mandó hasta ahí. Toshli, todo aquí por aquí nos manda también que es el conejo, también es el nombre calendárico de la deidad del pulque. Decimos que son 400 conejos, 400 formas de embriagarnos. Ojo, porque a veces sabemos que embriagarnos solamente las bebidas alcohólicas, ¿no? Podemos embriagarnos por el estudio, por el trabajo, por la espiritualidad. Esa es una embriaguez. Cuando nos embriagamos, mostramos tal cual y somos, sin máscaras, ¿sí? Sin reservas, y eso nos ayuda a ser realmente auténticos. El número 10, les decía, representa nuestras dos manos, nuestros dedos, pero también representa la creatividad, que tenemos estas dos mariposas, macuili, de macuili de 555, que pueden volar para crear, pero también pueden destruir. Entonces, el trabajo es eso, el de armonizarlos, ¿no? Inclusive ya si uno quisiera leerlo, puede leerlo. De esta forma yo leo el tonal. Su acompañante del año es Xiuhtecutli, el señor del fuego celeste. El fuego celeste es el iniciador, ¿no? Es el fueguito. Es el que se pone allá en el cielo, el que inicia la noche y el que termina el día. Entonces, también nos dice la esencia del fuego celeste que se asocia siempre con los cambios de ciclos, ¿sí? Entonces, este tipo de personas, pues son muy aptos para los cambios en los ciclos de su vida. Representa, pues, un universo que no cambiará constantemente, ¿sí? El señor Xiuhtecutli también nos dice que es el fuego del espíritu que nosotros necesitamos, ¿sí? Ahora bien, nos dice que en el Tonalpuali resulta propicio para generar arranques de ciclos, personas y colectivos, celebraciones de amarres de ciclos. Xiuhtecutli rige el signo Atl de la secuencia de los días.
Ujú. Pero pues ese es como su regente. Entonces, esta persona, esta hermanita que es ahorita acabamos de ver como Malintzin, su año es 10 conejo, su acompañante Xiuhtecutli. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, su signo del día es Chicuey Xochitl, el número 8 flor. Ya ayer también precisamente hablábamos de la flor, que Xotlis es el signo que ocupa la posición ordinal número 20. Un término que el cual podemos pasar por todos los signos. Una flor siempre es un perfume, ¿no? Florecimiento. Nosotros debemos de florecer, sí, florecer mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, laboralmente y, ¿por qué no, familiarmente? Debemos ser una flor, pero debemos de cuidar esa flor. Al ser flor, el flor es alimento, la flor es medicina, pero también es veneno, ¿eh? Entonces, esta persona que tiene su tonal como flor, Chicuey Xochitl, bueno, pues esta persona necesita trabajar mucho más con sus cualidades como flor. Creo que a la gran mayoría nos agradan las flores. En sí, son personas muy agradables los que tienen signo flor. Súper agradables. Y nos dice precisamente el signo porque los mismos razones se relacionan con la cultura. Perdón. Y aquí hay un gran descripción de la compañera que su signo es flor. ¿Sí? Por aquí nos dice, los nacidos en este signo pueden, dice Xochitl, se dice que son personas sensibles, románticas, con un encanto. Pueden ser de gran belleza exterior o interior, amantes de la cultura y las artes. Deben cuidar no volverse mundanas o banales. A veces tienden a excesivo idealismo, lo cual les acarrea frustraciones e incluso les impide bienestar material. Ojo, lo que yo les decía. Todo con exceso hace daño. El amor, la protección con exceso hace daño. Entonces, nuestro trabajo es armonizar. Armonizar este trabajo que nos toca hacer, ¿no? Bien. Algo que nos quieran compartir. Sí, claro, hermanito Oscar. Las cinco tareas que nos toca hacer. Sí, buenas noches. Sí, lo que nos toca hacer precisamente las 5 tareas. Acuérdense, el primero, observar. Silenciar la mente, el espíritu, el cuerpo. El tercero, decíamos, el de escupir hacia el cielo y a ver si no nos cae en la cara. Y tiene un aprendizaje. El cuarto ejercicio, cargar con una roca y nosotros aquí lo andamos cargando, miren. ¿Por qué? Porque siempre está con nosotros. El cuarto. El quinto ejercicio, les decía yo, el quinto ejercicio es del agua. Ponerlo en diferentes recipientes y buscar un recipiente, ponerlo en la oscuridad y no tocarlo hasta que pasen 13 días. Ya el sexto, que yo les decía que es el de sembrar una flor. Y esa flor nos va a representar a nosotros. ¿Sí? Todos los cuidados, la luz que le dé el sol, pero para nosotros que nos dé luz es conocer, a leer, a aprender. Inclusive a veces no tan solo de los libros aprendemos, ¿no? De nuestra experiencia, el de observar. Ajá. Bueno, esas son las tareas. Regresando a lo de la flor. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura de la flor? ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de la flor? Sí, compañero Ramón, lo escuchamos. ¿No?
Perdón, leo donde dice semi-wilt. ¿Es esa parte? No, ¿cómo pudiéramos decirle a la persona que es flor? Con sus propias palabras, ¿no? Como ustedes hagan de cuenta que estamos leyendo nosotros el tonal de una persona. Nosotros somos los tonalpuki. Nos sentamos alrededor del fuego y está aquí al centro y está sentadito el que le estamos leyendo su tonal. Ahora, todos nosotros vamos a aportarle algo. Claro que no todos, algunos que quieran aportarle, como flor. Por eso es el trabajo de observar. Por eso me adelanté con los ejercicios. Bueno, observo la flor como es. La flor tiene perfume y ese perfume se convierte en miel. ¿Y quiénes lo recolectan? Las abejitas. Entonces, ¿nosotros podemos dar miel como flores? Por supuesto que sí. ¿Cuándo daríamos miel? Ajá, representa el florecimiento, ¿sí? ¿Cuándo damos miel? Cuando le decimos a alguien, vamos, no te preocupes que si te equivocaste, inténtalo nuevamente, yo sé que puedes. Vamos, aquí está mi mano. En lo que yo pueda apoyarte, aquí estoy. Aquí estoy. Vamos, sí se puede. Estamos dando miel. También que es una persona muy creativa y que se le puede facilitar las artes, ¿no? También en lo que es las palabras. Por supuesto. Vamos a decirle a esta persona, tú eres muy apto para las artes. Claro, si lo conocemos, es de nuestro calcul y de nuestra comunidad, sabemos que si le encanta el arte, escribir, bailar, danzar, teatro, canto, no, pues que tú eres muy apto porque eres flor, debes de florecer, pero igual y no los ha desarrollado sus cualidades. Decirle, tú tienes estas cualidades, estas potencialidades, que si tú lo decides, puedes lograrlo, ¿no? Bueno, algo más que quisiéramos decirlo con la flor. Imagínense, nosotros podemos trabajarlo de esta manera. Vamos a leer, estamos ejercitando la lectura de un tono. Chicuey, el número 8. El número 8, ayer hablábamos de los números. El número 8 son los 4 rumbos, les decía yo, ¿verdad? Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. ¿Y cuáles son los otros 4 subrumbos que nos van a dar información? Esta persona tiene 8 rumbos donde puede encontrar la información. Ajá. ¿Cuáles serían los otros rumbos? ¿Se acuerdan? Sí, Sebastiani mencionó el sueño, uno de ellos, los espacios, o sea, la naturaleza, número 2, el alimento, no solo material, sino también espiritual, y el cuarto, la espiritualidad. Sí, Tlazocamati, son estos 4 subrumbos. Yo le llamo como subrumbos. ¿Por qué? Porque depende más de nosotros buscar esa información. El sueño es un rumbo que nosotros nos toca ir a explorar. Los espacios, en mi caso a mí me encanta ir a ese ahuehuete que les he enviado fotos. Ahí hago mis pequeñas ceremonias. Es donde me siento contento. Me siento conmigo mismo. Y me siento identificado con este lugar. El alimento. Podemos consumir el alimento que querramos. Pero también el alimento físico, intelectual, emocional. ¿Qué nosotros queremos digerir emocionalmente? Odio, rencor, venganza, o amor, lealtad, responsabilidad, respeto. Ese es el alimento que vamos a darle a nuestra mente, nuestras emociones, nuestro actuar.
Solo que no se olviden. Si al cielo escupen, a la cara les da de caer. Pero eso no nos gusta a muchos. No nos gusta a muchos que nos caiga a nosotros. Preferimos que a alguien más le caiga ese escupitajo, ¿verdad? Ajá. El arte, la elegancia. Las personas flor y el número 8 se combina el número 8. A mí me fascinó este tonado. Y así es esta persona. Son personas muy espirituales, son personas muy dados a manejar la medicina, ¿sí? Entonces se le dice a la persona, tú eres muy apto para poder obtener información. Todos los días, los 8, porque algunas comunidades extremadamente tradicionales como tienen su santuario local especial dedicado a cada número. Esto retomé de los quiché. Precisamente ellos retoman los números como algo sagrado, como algo que ayer veíamos los numerales, ¿no? Que veríamos en la siguiente clase los numerales, cómo está involucrado en nuestro cuerpo. Los primeros 5 números es la estructura física de nuestro templo, de nuestro cuerpo. Y los otros 5 números se refieren más a lo espiritual. ¿Sí? Tiene ese sentido. El número 8. Ajá. Algo que nos quieran compartir con respecto al número 8, con respecto a Flor, y si no, para que vayamos avanzando, porque no vamos a tardar. Bueno. Tenemos a su regente, a Xochiquetzali. ¿Qué quiere decir Xochiquetzali? Es lo hermoso de la naturaleza. Xochiquetzali representa lo hermoso de la naturaleza. Las flores, las plantas, los animales. Nos dice aquí, es un arquetipo que representa la sensualidad y la carnalidad y belleza. Es contexto, indica la cualidad de florecer como un ser humano. Xochiquetzal significa flor preciosa, por ejemplo. Es una flor preciosa. Y nosotros podemos llegar a ser esa flor preciosa. Por supuesto. Le vamos a decir a esta persona, Nalinsi, tú tienes a regente Xochiquetzal. Por lo tanto, tienes esas cualidades de ser una persona hermosa. Ojo, la hermosura no es física. No es tan solo física. Porque hay personas que bueno, y qué bueno, ¿no? Que son personas muy... Ajá. Sí, sí, permíteme. Ajá, les decía yo, son personas, ¿por qué no decirlo? Sí, en física tienen una estructura. Como dicen los que estudian informática, tienen un hardware pues bien estructurado, ¿no? Son hermosas por fuera, pero por dentro no tienen nada de hermoso. Son personas muy egoístas. Son personas que creen que el mundo gira a su alrededor. Por eso dice, una persona hermosa por dentro y por fuera. Ajá. El cuarto subrumbo, sería la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Es conocerte a ti mismo. No adorarte a ti mismo, es diferente. Ese es narcisismo. Que pues nadie me merece. No. La espiritualidad es conocerme. ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis partes menos positivas? Y a pesar de todo eso, me armonizo. Primero conmigo mismo. Trato de vivir en esa armonía. Después me armonizo con la naturaleza, con todos los elementos que podemos encontrar en donde nos desenvolvemos. Es la espiritualidad, no es religión, es muy diferente. Ese es el subrumbo, el número 4. Y que es tan importantísimo que lo podamos. Muchos a lo mejor
pues creen en la religión católica, pues es válido, en el budismo, en el shintoísmo, es bueno, vivir en armonía. Yo les aseguro que cuando uno no vive en la armonía, no tiene sentido su vida. Bueno, entonces seguimos. Les decía yo, son personas que son buenos para el arte. Eso son los xochitl, de una u otra forma. Son personas que se sienten su presencia y se extrañan su ausencia, ¿no? Bueno. Y claro, aquí que te puedan leer, pudiéramos analizar. Este es el trabajo del tonal. A ver. Xochiquetzali. La fracción del día. ¿Qué quiere decir la fracción del día? Por la hora en que nació, ¿sí? Por la fracción del día que sería el imán, ¿sí? O sea, la hora. Ella nuevamente se replica Xochiquetzali. Y Xochiquetzali, por la hora en que nació, representa la creatividad. Pues por lógica, te dedicas a las artes, tienes que ser creativo. Empiezas a escribir, pues, sí, debe ser, inclusive, inclusive precisamente ser creativo, ser poeta, pues, tiendes a no ser comprendido. En el taller de creación literaria decimos, no puedo hincar nube, ¿no? Y tu corazón ya te coge esta nube que sin verme estoy dentro de tiempo, en mi sueño y en mi vida. Y me saco con todas estas palabras, entenderlo, por eso los poetas dicen también locos, pues no se les entiende, manejan un lenguaje diferente. Entonces debe de ser muy creativo. Y ese precisamente representa ser Xochiquetzali. Como les decía yo, con respecto a la flor y el Xochiquetzali como regente. Son personas que son muy creativas. Claro, es necesario que ellos sepan y lo puedan aplicar esta información. ¿Sí? Respecto al sueño, al rumbo del sueño, decía el compañero, quisiera saber un poquitito más sobre el sueño. Bueno, les decía yo, en el sueño podemos viajar a Mixlampa y preguntarle a nuestros abuelos qué queremos saber. Este es el ensueño que maneja mucho al momento de poder trabajar en el ensueño. Inclusive algunos le llaman viajes astrales, algunos le llaman, he escuchado, fallas en el Matrix, dicen, precisamente en estos viajes se obtiene información, se obtiene mucha sabiduría, pero hay que saberse conectar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Intencionando con el abuelito fuego, como esta velita que tenemos aquí, ¿no? Hablarle a este abuelito fuego, decirle que a quién quiero. Yo ayer les compartí una experiencia que yo quería, pues, dejé pendientes con mi papá que ya ascendió y quería verlo. No lo vi tal cual. Ese es precisamente su náutetl por el cuarto de hora, que es el Quetzalpalin, lagartija. Esta lagartija pues representa precisamente la fertilidad en las que son muy, muy fértiles y muy escurridizos. Se pueden camuflajear
en diferente espacio. Le da esa cualidad, ¿sí? Nos dice, por ahí dicen, que la lagartija, sí, representa la parte sexual, representa la parte de trascender. A veces, en nuestra mentalidad occidental, cuando nos hablan, es que es muy sexual. Rápidamente nos trasladamos a lo material, a lo físico, a lo sexual. No. Recuerden que para nuestros ancestros el acto sexual era algo sagrado, era algo que era muy natural, pero también nos servía precisamente para darle vida a otras personas, ¿no? Belcuespali. Tenemos como veintena a Temostli, el descenso del agua, ¿no? Que es cuando precisamente las aguas empiezan a bajar, empieza a haber ese contacto de las aguas, pero también en ese momento en el cual las personas se pueden conectarse con Tlaloc. Tenemos precisamente Ipalehuilisli Tlaloc, ¿no? A su acompañante Tlaloc, dentro de la veintena, representa el licor que bebe la tierra. Pero donde yo quiero irme mucho más rápido, su trecena es en el Nahual y en el Tonal, el señor del día, el señor de la noche. Ajá, su trecena, Seo Somatli, su trecena es uno mono, propone trabajar con nuestras emociones y hacer uso de la alegría para crecer, permitiéndonos jugar un poco, hacer el mono, espontáneos, alegres, conectar quizá con nuestro lado artístico y buscar sanación en cualquier afección que tengamos. Fíjense las cualidades que le da la trecena. La trecena es muy importantísima porque eso nos dice qué cualidad desarrollarlos. Ajá. Y precisamente su regente de los somatlis, el Paztecal en la trecena, el de la medicina, se conecta rápidamente con todo. Al ser flor, al ser creativo como el mono, ser alegres, ser empáticos, pero también es medicina. Les decía yo, la flor es medicina. Ajá. La flor es medicina. Y en este caso, tiene dos regentes. Aquí es muy importantísimo que su regente es Cuauhtliocelotl. También está como su regente de la trecena, tiene dos regentes. El Cuauhtliocelotl es el águila jaguar. ¿Qué quiere decir? Esta persona tiene la posibilidad de trabajar con el día y la noche, desarrollar sus potencialidades en estos dos mundos, en el día y la noche. Conjunto de cualidades que significa al ser audaz y mesurado, osado y cauteloso. Tiene las dos cosas del águila y del jaguar. ¿Cómo es el jaguar? El jaguar es muy analítico. En cambio, el águila, no, es mucho más osado, es muy arriesgado. Dice, voy por esta presa, lo hago ahorita, no le voy a estar pensando como el ocelot. Entonces, tiene las dos cualidades. ¿Los puede desarrollar? Por supuesto. Va a depender de la persona que los llegue a precisamente a desarrollar. Ahora bien, tiene a su señor de la noche, ¿a quién? A Mictlantecutl, al señor de la noche, el señor de la transmutación, es el que reina ahí. Ahora bien, fíjense, dice un compañero, ¿y eso qué tiene que ver con su señor de la noche? Mucho. Puede hablarle al señor de la noche, como es el que manda, es el señor de ese lugar. A él le puede uno pedir, oiga, mi gran señor Mictlantecutl, denle permiso a mi abuelo que viaje en mi sueño y podamos platicar. Y él le puede dar permiso a tu abuelo. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
a través de una velita en la noche, le decía, intencionarlo. Porque vamos a morir en este momento. ¿Y por qué no morir con objetivo y aprovechar eso? Si nosotros aprovechamos todo eso, estaremos viviendo al doble, en la noche y en el día. Disfrutarlo. Claro, si lo queremos hacer así. Entonces, es esa parte, pero no olvidarnos de ellos. Claro, hay que ofrendarle a Mictlantecutli. ¿Con qué? Con una velita, con unas flores. Si pueden, con un poquito de miel. La miel es el único alimento que no se echa a perder. Y es el alimento. Esa miel, ¿de dónde proviene? De las flores. ¿Y por qué no darle la esencia de las flores a los abuelitos? ¿Lo han hecho? Ojalá lo puedan hacer. Y ofrendarle a Mictlantecutli la miel. Y he aquí, ojo, su Nahual, ¿con quién se puede conectar mucho más rápido y retomar sus cualidades? El tecolote, el búho. Esta persona, ese es su Nahual. Ahora bien, aquí es donde quiero un poquito ahondar más. Dice un compañero, oiga, pero pues ese tecolote como que a mí no me gusta, como que más, me siento más identificado con un murciélago. Adelante, adelante, no hay ningún problema. Pero algunos dicen, sí, sí me represento con el tecolote, con el búho. Dice el tecolote indicando armonía, equilibrio y manifestación. Es lo que representa el tecolote. Armonía, equilibrio y manifestación. Representa la sabiduría, capacidad de reflexión, paciencia, meditación y concentración, aprovechando de las fuerzas que activan durante. Son mensajeros con el lugar del eterno reposo que nos avisan sobre el gran viaje de nuestra vida. ¿Y cuál es ese gran viaje? Cuando trascendamos, ¿sí? Precisamente, Bu, si llega a posar en el árbol, ahí donde nosotros vivimos, y empieza a cantar. Y decimos, alguien va a morir, alguien se va a ir. Seguro se va. Y se va. Entonces, en la persona le da la capacidad de la clarividencia en predecir lo que posiblemente pueda sucederle a una persona o ella misma. Con ello, cuidar sus decisiones. Pero ¿cómo va? ¿Cómo nos va a llegar la información? A través de los sueños. Y aquí retomo lo de los sueños. Cómo trabaja con la noche. Puede predecir. Pero ojo, hay personas que tienen estas cualidades de la clarividencia, pero les da miedo y prefieren en la mente bloquearlo. Decir, no, eso no es para mí. Es que yo presiento y veo que cuando alguien va a morir y muere, yo no quiero eso. Lo cierra. Nuestra mente es así tan poderosa. ¿Sí? Es esta persona, yo le decía, tu tonal es el tecolotito. Y para ello vas a tener que investigar mucho sobre el tecolotito. Tú vas a trabajar con él como el tecolote. No se te olvide. Sí. Bueno, acepto el reto. Y me decía precisamente la compañera, dice, sí, fíjese que yo presiento lo que va a pasar. Y ha sucedido. Ahora le digo, ahora que sabe que cuenta con esa cualidad, esa capacidad, desarrollenlo más. Desarrollenlo más, haz lo máximo. Dice, imagínese, maestro, que esto yo hubiera sabido cuando tenía 5 años. Y yo le dije, no lo entenderías. No lo entenderías. ¿Por qué?
porque la información te llega en el momento preciso, en el día que debes de tener. El universo es perfecto y nos llega la información cuando nos debe de llegar. Como la anécdota que les decía, que la persona que quería las cosas para ayer y le pone a trabajar el maestro, le dice, pues siembra esa flor y grítale que ahorita florezca y ahorita que te dé flores. Jamás lo logró. ¿Por qué? Porque debemos de disfrutar ese tiempo. Muy bien. Tonaltecutli es su señor del día, es Tlaloc. Las cualidades del Tlaloc, ¿cómo son? Tlaloc representa la lluvia, representa las tormentas, representa los rayos. Estas personas que son Tlaloc, que tienen su señor Tlaloc, precisamente son personas tienen esa habilidad de ser muy abundantes en dar para que los demás florezcan, en abonar, en fertilizar a otras personas. ¿Cómo fertilizarlo? Darles conocimiento, darles desprenderse de lo que tienen, pero también cuando está en armonía. Es como la lluvia, fíjense cómo es, el agua que cae del cielo. Hay veces que caen esas chispitas que ni siquiera mojan la tierra, pero hay tormentas que destruyen, rayos. Ahora bien, cuando la persona está armonizada, cae la lluvia suavemente y refresca el lugar. Y eso es lo que debe de convertirse en esta persona, en ese Tlaloc. Ajá. Y su regente, su acompañante en el día. Ajá, su Palehuisquel es el Cuautli, el águila. Se replica 2 veces águila. En el regente de la trecena es águila y jaguar y otra vez águila. Las personas que son águila están destinadas a trabajar lo espiritual, a trabajar a veces solitarios porque nadie los entiende. Pero a pesar de eso, ellos vuelan, buscan esa información, buscan esa sabiduría hasta encontrarlo y vivir con eso. ¿Sí? Las águilas son osados, son aves que desde arriba pueden ver todas las posibilidades. Tienen esa visión de decir, bueno, si tomo esta decisión, puedo obtener estos resultados. Ven desde una perspectiva mucho más amplia todas sus decisiones. Y cuando dicen, esto lo quiero lograr, van y lo hacen. No le están pensando como el ocelot analiza, como ese gatito está esperando al ratoncito para atraparlo. No, aquí el águila lo hace de una forma muy rápida, ¿no? Al nacer la flor 8, su treceno no sería de Acatl. Sí, terminando lo analizamos, claro que sí. Ajá. Muy bien. Y ahorita les diría también por qué. Lo del águila. Su señor de la noche, Tlaloc. Su señor del día es Tlaloc. Ajá. El licor que bebe su patlanali, su ave acompañante. Permíteme, debe de estar aquí. Ajá, el Cuautli es el ave acompañante. Está precisamente regido por todo lo espiritual, por las personas que trabajan. También como su regente se replica nuevamente Tlaloc. Y su rumbo es Iguatlampa. El lugar, dice, representa tanto las mujeres como hombres, las percepciones que no están directamente conectadas con los órganos sensoriales de la relación externa. Es decir, la esencia femenina en nuestro entorno es todo aquello que no se puede percibir con los sentidos, sino a través de la intuición, sensibilidad de los órganos internos como el hígado, los pulmones, el estómago, etc. Son aquellos que no integran a la vida y nos mantienen conectados con la forma que no podemos apreciar
con nuestros ojos, nariz, oídos, piel y gusto. Bueno, ese es aquí donde yo quería decirle a ustedes, el tonal es el día, lo que los protege en el día. Su señor del día es Tlaloc y su señor de la noche es Mictlantecutli. El ave que lo puede acompañar de día es el águila y de noche es el tecólotl. Son los dos animalitos que podemos trabajar. Podemos en la noche hablar la Mictlantecutli, como cuando rezamos frente a Cristo. En el día podemos hablarle a Tlaloc para que nos ayude a ser como esos abundantes en el agua, en la fluidez que nosotros queremos hacer. Ajá. Muy bien. Entonces, el del tecolotl es lo que debe de encarnar la compañera y saber que es flor, es medicina. Ahora bien, nos decía un compañero por aquí en el chat, nos decía, bueno, no debería de ser este su acompañante o el otro. Bueno, precisamente es lo que yo explicaba al inicio. Ajá. Vamos a estudiar primero una cuenta. Cuando nosotros estudiamos una cuenta, que decía el compañero Ingram, es que no hay muchas cuentas, hay una sola cuenta. Sí, eso está en lo cierto, pero también está en lo cierto que a veces aprendemos una cuenta y pues creemos que es eso, ¿no? Vamos con otra cuenta y van cambiando por la misma fecha en la cual van utilizando los tiempos o cuando empieza el ciclo. Mas, sin embargo, yo el día de hoy a lo mejor no podré yo decirles, no podría decirles yo, permíteme, no podré yo decirles que esta es la única cuenta, no. El ejercicio trata de que nosotros podamos leer un tonal. En los siguientes ejercicios vamos a hacer precisamente, vamos a hacer el ejercicio de buscar el tonal, dando una fecha con la año, mes, día y hora de nacimiento y poder hacer esta descripción. Ajá. Entonces ahorita la intención es que nosotros podamos leerle el tonal a alguien y cuáles serían nuestras herramientas que estaríamos utilizando para hacer la lectura del tonal. Claro, esto es lo mío, es lo que lo hago de esta forma, pero igual y ustedes pueden crear una forma de poder leer el tonal. Algunos solamente pegan el signo del día con su regente y a partir de eso empiezan a explicarle a la persona. Qué bueno y es interesante y podemos aprender de esa forma. Aquí les decía, es un ejercicio que nosotros también podemos agradecerle precisamente a Mictlantecutli en la noche, ¿sí? Y todos podemos agradecerle, aunque no esté dentro de nuestro tonal, pues agradecerle a Mictlantecutli. Dicen algunos que nos protejan, no más que protege, que no, que le permite a nuestros, que le permita a nuestros abuelos que vengan aquí con nosotros, que nos den sabiduría, ¿sí? De decirle, deja que mi abuelo me venga a enseñar algunas cosas que yo no entiendo. Y en los sueños lo podemos ver. El día de ayer, precisamente, antes de dormir, yo estaba intencionando, después de la clase que terminamos como a las 11, entonces yo intencioné, yo le pedí a Chalchihuitlicue, es una de las energías que más me siento identificado y conectado con ella. Chalchihuitlicue y Tlazoteotl. Le decía que por favor me den esa abundancia que yo necesito.
abundancia espiritual, emocional, física, económica, laboral. O sea, esa abundancia en todos los ámbitos. Y en mi sueño, precisamente, vi a una señora ya de edad, venía con su bastoncito. La llegué a conocer esta señora, ya trascendió, ya falleció cuando yo era joven. Venía con su bastoncito. Entonces me decía, mijito, tú pedías algo, ¿verdad? Le digo, sí, abuelita, yo pedí algo. Pues dice, pues esto es tuyo, mijito. No te lo mando yo, pero te lo mandan los y las que tú ya sabes. Me traía la mano así. Y al momento de abrirlo, me ofrece esta flor en mi sueño. Y al tomarlo, sentí como ese ave que movía sus alitas. Y al abrirlo, es un sueño muy hermoso. Al abrirlo era un huitzili, un colibrí, y empezó a volar. Al empezar a volar, volaba para atrás, para adelante, atrás, de cabeza. Inclusive se posaba frente a mí con sus alitas. Y empecé a leerlo después de despertar. Digo, si es colibrí, representa el esfuerzo, la disciplina. Entonces me están diciendo que lo que yo estoy pidiendo me va a costar disciplina, trabajo, perseverancia, pero debo de hacer lo que los demás no hacen. ¿Qué? Lo que dicen en las reflexiones son de superación personal. Cuando los demás duermen, tú trabaja. Cuando los demás se divierten, tú trabaja en tu objetivo. Y es una de las habilidades, cuando decía el hermanito, háblenos más del sueño. Es una de las habilidades que debemos de desarrollar, interpretar los sueños, saber qué información nos está dando, ¿sí? Porque si nosotros no le damos ese lado místico, ese lado filosófico, podemos decir, pues yo les pedí dinero y me están dando un colibrí, ¿para qué quiero un colibrí? Si eso no sirve, eso no cuesta tanto dinero. No, es un mensaje. Es un mensaje que lo debes de saber interpretar. Entonces, acuérdense, el que persevera va a alcanzar sus objetivos. No vas a decir, Dios, quiero dinero, pero si no trabajas, ¿cuándo te va a dar? No, tienes que esforzarte. Bueno, esta es como la pequeña lectura que podemos darle a la persona. Es una primera prelectura, puede haber hasta 5 veces, 5 lecturas. Hagan de cuenta como les hice ayer, ya le mandé a esta persona su lectura. Dice, es que es mucha información, maestro. No, sí, es mucha información, no te preocupes. Trata de irlos asimilando con calma. Si hay alguna parte que dices, no entiendo esta parte, pues lo volvemos a leer y te volvemos a explicar con ejemplos, con anécdotas. Como decía hace ratito el hermanito, háblenos más del sueño, ¿sí? Podemos programar una sesión solamente del sueño, ¿sí? El sueño es tan interesante. A través del sueño, pero también necesitamos prepararnos, ¿eh? Deben de ser 13 días de ayuno para empezar a pedir la Mictlantecutli. ¿Cómo es el ayuno? Es la abstinencia de alimento, de juzgar y principalmente autojuzgarme. Por eso yo les he dado el ejercicio de Tehuatitonatiu en el espejo. Yo creo que sí lo están haciendo. Tal vez no lo comparten, pero sí lo están haciendo. Y a alguien más le vamos a decir Tehuatitonatiu. Vamos a empezar por nosotros. Nadie más. Ajá. Entonces, hasta aquí, compañeros. ¿Alguien que nos quiera compartir o les haya quedado alguna duda sobre esto?
Algo que nos quieran compartir. ¿Cómo hacen ustedes la lectura de un tonal o cómo le harían ustedes? Aquí los abuelos lo hacen la lectura, les decía yo, ponen una fogatita y todo alrededor, y el que le leen su tonal lo sientan ahí en medio, todos empezamos a ayudarnos, mira, tú eres flor, tú eres esto, tú eres el otro, para esto debes de hacer eso, las actividades. Lo principal que yo he observado es que primero describen al signo, si oye, ¿cómo es el viento? Pero estas cualidades del viento ahora, ¿cómo lo puede desarrollar la persona? Tal vez ya lo está desarrollando, ya lo está utilizando, pero no lo sabe. Ahora que lo sabe, con mayor confianza puede desarrollarlo. Ajá. Bien. ¿Alguien que nos quiera compartir sobre esto? ¿O qué ideas también tienen que podamos utilizarlo para leer el tono? Ojo, no tan solo es, les decía yo, no tan solo es saber escribir y hablar náhuatl, también es saber la filosofía. Esto va junto. Bien, compañeros, o igual si a lo mejor los confundí, pues también, o sea, es válido decir. Sí, los escucho. Yo no me animo, Tamastiani, porque apenas estoy empezando, como usted sabe, en el aprendizaje del Kaupowali. Pero ya en un futuro, conforme agarre más experiencia y práctica, con todo gusto le doy mi punto de vista y mi participación al respecto, pero ahorita estoy llevando a cabo lo que usted nos dice: observar, callar y aprender. Sí, hermanito, muchísimas gracias. Sí, son cosas que poco a poquito podamos nosotros ir aplicando. Y principalmente es disciplinarnos, que nosotros debemos de disciplinarnos, saber nuestro tonado, investigar más, ¿sí? Yo les decía, no todo lo que nos digan lo debemos de asimilar, también preguntarnos, ¿será cierto? Pues lo pongo en práctica eso que yo escuché, que yo observé, lo pongo en práctica. Y solamente así podré decir, esto es aplicable. Y a esa palabra se alude Neltilisli. ¿Qué es Neltilisli? Ver la verdad. Para nuestros abuelos, ¿qué es Neltilisli? Es que yo ya lo apliqué y me dio resultados y tú también lo puedes aplicar y te va a dar resultados. Ajá. Ese es Neltilisli. Esa es la verdad para los abuelos. Sí, compañero Luis, lo escuchamos. Tlazocamati, Tlamachtiquet Yautl, Tlapoyahualtij, no Ekniwan. Bueno, pues nomás a mí me llamó mucho la atención cuando dijo usted de la flor, de que pues, bueno, pues sí, yo siempre me voy con la idea de pues, la belleza de la flor, pero muy pocas veces me pongo a reflexionar en pues, por ejemplo, pues me puse en esta vez, me vino a la mente, por ejemplo, la rosa. ¿Usted qué dijo de las venenosas? La rosa no es venenosa, pero pues su tallo pues tiene sus espinas, es bella y toda, pero pues con cuidadito, ¿no? Así para tocarla si no te espinas. Y pues así, pues sí, hay varias flores que pues sí, si uno no le sabe, pues sí son tóxicas. Entonces, pues sí, sí es como, pues no espantar a la persona a la que le estás leyendo, pero pues sí hacerle ver como, pues las dos partes, ¿verdad? Así de que puede haber como dos extremos. Entonces, pues quizá eso lo que reflexione, que pues, estar como centrados, ¿no? Pero por sí, el muy buen ejemplo es lo que dijo usted, la mastiqueta. Sí, muchísimas gracias, hermanito. Sí, ese es eso. Saber que nosotros somos duales. Depende de lo que nosotros alimentemos en este trabajo que nosotros hacemos. Es entender, saber que estamos en la dualidad. Por muy buenos que seamos, por muy malos que seamos, todos estamos en la dualidad. ¿Sí? Y la flor precisamente les decía, es alimento. Podemos comer la flor. Se puede utilizar para hacer arte, para obtener ahí la pintura.
pero también se puede utilizar para curar, como la flor de pericón, para curar lo espiritual. Pero también se puede preparar la flor de manzanilla como un té para curar un mal físico. Pero también lo podemos ocupar como esa flor de cempasúchil para la ceremonia, para ofrendar a nuestros ancestros. Pero también la flor lo podemos ocupar como veneno, combinando las flores, se puede convertir en veneno. Entonces, decirle a la persona, el trabajo más difícil es armonizarnos para lograr hacer esta actividad. ¿Sí? Y bueno, entonces, ese es el trabajo que nos toca hacer. Y ese es el trabajo que vamos a hacer durante nuestro trabajo como Tonalpujque. Decíamos, se dice fácil, o si lo queremos utilizar como negocio, se puede. Créanme que sí se puede y se puede obtener lo económico. Vas y das un taller, a ver, a cada uno de ustedes les voy a leer su tonal. No, son 100 pesos. Y nada más, pues tu tonal es flor, este es este y este. ¿Sabe? A ver, los 100 pesos. Y así lo podemos hacer. Pero también podemos retomarlo como una forma de vida. Como lo hacen los hermanos de Caltona, que todos los días, hoy es día esto nos da las cualidades del día de hoy, podemos hacer esta pequeña ceremonia, podemos actuar de esta forma. Sí, se puede vivir en esta espiritualidad. Aunque para algunos dicen, no, yo con que aprendan náhuatl y lo demás no me interesa. Adelante, es decisión de cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, pues, no sé, alguien que quisiera aportar algo o quisiera preguntar algo de las herramientas, no lo sé. Cada uno puede ir haciéndolo de manera muy personal. No es necesariamente que diga, como dijo el maestro, que debo de tener a Masatzin, debo de tener la flor, pero si yo digo, bueno, yo prefiero poner mis 4 jicaritas con agua, con tierra, con el copalito, que es el fuego, con la flor, que es, o con una pluma, que representa el aire, adelante, no hay ningún problema. Lo importante es que sepamos conectarnos con la sabiduría y poder estar en armonía con todos. ¿Sí? Bueno. Ajá. ¿Hay alguna pregunta que tengan ustedes? Los escucho. O les explico el ejercicio para los que van avanzando, que ya lo quieran hacer, no se quieran esperar hasta en enero el ejercicio, se los explico de la flor. Aunque les va a costar lo doble, lo triple. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque estamos en una etapa, en una trecena, en una veintena, donde hace frío. Pero precisamente es el cuidado que le debemos de poner. Agarramos un grano, una semilla de una flor, y al sembrarlo, lo estamos sembrando también aquí en la mente. Cuidamos la plantita, pero también cuidamos nuestra mente y nuestro corazón. Ese es el primer ejercicio. Si es que estamos en tiempo de frío, tal vez algunos compañeros no viven en México, allá neva en el lado norte, cae nieve, pues es el trabajo, hay que cuidarlo, hay que meterlo, hay que alimentarlo, que le pegue el sol. Y cuando florezca, y ahí el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Sí pudimos cuidar la flor, pero también éramos nosotros la flor. Debemos de cuidar que nosotros sí florezcamos. ¿Sí? A mí me daría mucho gusto que un día ustedes pudieran formar su grupo y empezáramos también a compartir esta sabiduría de lo que ya aprendieron, de practicando estas ceremonias, estas actividades. ¿Y por qué no? Florecer. ¿Sí? En mi caso no me molestaría que digan, no, pues fulano de tal también ya está haciendo su grupo. ¡Qué bueno! Y ojalá nos invite para compartir y escuchar y enriquecernos.
Eso es interesante. Es nuestra responsabilidad multiplicarnos nosotros y multiplicar la sabiduría. Bueno, no sé si hubiera alguna pregunta y si no, pues yo terminaría con esto la clase del día de hoy. Sé que fue muy corto, pero el siguiente sábado empezamos a trabajar con el Kaupuali. Acuérdense, 2 sesiones de Kaupuali, 2 sesiones de creación literaria. Y los domingos sobre el humito del copal, sobre el humo de la flor de pericón, con su conexión. El humo de la flor de pericón, el humo del tabaquito. ¿Cuándo podemos utilizar el tabaquito? ¿Y cuándo podemos utilizar otros inciensos? Y a lo mejor la forma de poner nuestras velitas si queremos hacer una ceremonia. Eso es lo que vamos a platicar el día de mañana. ¿Sí? Sí, adelante. Perdón, no, comentó lo que debe tener las 4 jicaritas. Alcancé a escuchar en una agua, en otra flor o una flor, una pluma que representa a Hecat, y en otro copal o una velita que representa el fuego. Pero la cuarta, ¿cuál es qué otra cosa debe tener la? Me faltó una jicarita. Tierra. Tierra, cierto. Tlazocamati Temachtiani. ¿Qué más? Pues haga de cuenta que usted ubique los 4 elementos. Aquí no hay una regla, es que aquí debe de ser esto, pues el otro. No. También deben de sentir su llamado, su intuición. Dice, yo me siento más contento al sur poner la agüita. Pues adelante, póngalo. Tierra en el norte. ¿Por qué tierra? Porque en la tierra están nuestros ancestros. Nos morimos, nos entierran en la tierra. Nos volvemos tierra. Pues ahí están nuestros ancestros. El humito. Bueno, yo lo represento más como para el sol, ese copal, el fueguito. Pues adelante con el sol. Y así, el aire, yo lo represento más con la noche, el Yeyecayawali. Pues el lado poniente, el lado de las mujeres. Adelante. Y una tercera jicarita, precisamente, una quinta jicarita, en medio de ese tlalmanal. ¿Y quién representa? Cada uno de nosotros. Somos el quinto rumbo principal. Porque por los 4 rumbos podemos pedir información y sabiduría. Si lo sabemos pedir. Primero, agradecer y después no exigir. Si se puede, es que se me dé. Si me siento merecedor y si no, pues yo sabré esperar, seguiré trabajando sobre este trabajo, sobre mi petición, sobre mi sendero, ¿sí? Y sobre todo, es codo con codo, en una sola fila, siguiendo el mismo sendero, pero cada uno de nosotros puede tomar su propio caminito. Nadie atrás, nadie adelante. Porque si vamos juntos, brazo con brazo, codo con codo, podemos voltear a los lados y ver que nuestro hermano va caminando. Y que si quiere caer, podemos levantarlo juntos y luchar juntos por una causa, que es alcanzar la espiritualidad. Ese sería nuestro trabajo. Difícil, tal vez. Imposible, no es imposible. Lo podemos lograr. Pero seamos perseverantes, ¿sí? Practiquen las 6 si quieren ustedes. Yo sé que hay una de las compañeritas que está aquí con nosotros. Ha trabajado eso. Ha trabajado sembrar una flor, verlo crecer, cuidarlo. Es también sacarlo un rato que le pegue el sol y nuevamente acomodarlo, regarlo, hablarle que crezca. Pero así como le hablas la flor, háblate a ti mismo. ¿Sí? Háblate a ti mismo. Tú eres bueno. ¿A dónde?
En el espejo que yo les he compartido esa experiencia de hablarnos a nosotros mismos, callar nuestro yo interior. ¿Sí? Bueno, ¿algo más, compañeros? Si no, para también dejarlos descansar, ya que es sábado, para descansar también. ¿Amo? Bueno, pues espero que hagan las Okamati, espero que hagan sus tareas, hermanitos. Por favor, para que yo no les platique. Ustedes lo experimenten, pero reflexionen al hacerlo. ¿Por qué lo hago? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Sí? Bueno, Timoitas que mosla. Y Kachiknawi, Kawil, Tayua. Shimosewikan. Descansen. Xixtilica Setla Napaloli. Mostla.